Hola, hola, ¿cómo estamos hoy? Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar, que cada día disfruto más y que cada día me siento más en casa mientras compartimos. Hola, Consu. Hoy tenemos un encuentro junto a Pablo Ordóñez sobre biomagnetismo. Así que ahora lo voy a invitar. Recuerden que pueden hacer preguntas, que si es en el icono de abajo donde está la pregunta, para mí es más cómodo. Si no, también puede ser en los comentarios. Vamos a agregar a Pablo. Esperemos que acepte. Hola, Trixie. Hola, André. Qué hermoso. Nos vamos sumando. Pablo, tenés que aceptar mi invitación. Besitos, Trixie. Hola, Domi de Chile. Nos vamos volviendo cada vez más internacionales. Ahora sí. A ver ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, te invito, Pablo, y nada, vamos a ver. No pudo unirse. Vamos de nuevo. Esta tecnología se me está riendo últimamente. Vamos a revertir la situación. Ahora sí. Ahora sí. Hola, Pablo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Tuti? ¿Bien vos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Se Bueno, escucha bien? sí, perfecto. Esos auriculares, no sé qué marca son, pero escucho bárbaro, la calidad me ¿Sí? encanta. ¿Se escucha bien? Sí, Qué bueno, qué bueno. Bueno, buenas noches ahí para todos buenas los que se están conectando. noches. Sí, que ahí se van sumando y se van sumando durante todo el encuentro y después algunos lo ven grabado, la mayoría lo ven, viste, después, pero lo lindo es para ¿Sí? los que están en vivo que pueden hacer preguntas, comentar y vamos haciendo esta construcción colectiva en tribu. Pablo, para quien todavía no te Bien. conoce, nos encantaría que hagas una Ujú. presentación de quién es Pablo Ordóñez y cómo nace tu camino de autoconocimiento o qué te fue llevando a los órdenes de la ayuda, ¿no? O al servicio. Contanos un poquito. Bueno, Pablo Ordóñez, mi nombre, yo soy de acá de Córdoba, cordobés, acá de pura cepa. Eh, yo digo que me dijeron, este muchachito capaz que no se acuerde lo que viene a hacer acá, le vamos a poner a alguien que lo guíe un poco, ¿no? Entonces, como a los 18 años, sin saber qué hacer después de la secundaria, voy a visitar a mis padrinos y mi madrina me dice, ¿no te gustaría estudiar fisioterapia? Yo dije, ¿qué será eso? Decía yo, ¿no? Y bueno, pero fui a averiguar, ¿no? Y cuando vi que la corriente, que la cosa, que el ultrasonido, que digo, esto podría estar bueno, esto de ayudar a la gente de una manera que para mí era desconocida, pero que no era tan tradicional. Entonces, bueno, me embarqué por ahí. Bueno, terminé estudiando acá en la Universidad de Córdoba, soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. Ujú. Eh, Después seguí me doy cuenta mirando hacia atrás que seguí no muy tradicional. Entonces después, como a los 2 o 3 años después de recibirme, hice acupuntura, ¿sí? Eh, Después ya recibido y trabajando un poco en el consultorio acá, no no quería estar en el sistema. O sea, me resistía al sistema, ¿no? Decía, ¿cómo puede ser que yo tenga que atender a los pacientes y la obra social me va a decir cuánto tengo que cobrar yo? ¿Sí?
espero que no haya ningún médico por ahí, pero si hay, bueno. Que lo escuche. Sí. Decía, el traumatólogo me manda a hacer 10 sesiones de ultrasonido, de magnetoterapia, de no sé qué, de onda corta, de corrientes galvánicas, y no tienen la más mínima idea de qué hacen las corrientes, ¿sí? Y te manda la ordencita con 10 sesiones de tanto, y no tienen la más mínima idea. Entonces no sabes cómo renegaba con eso, ¿no? Y dije, no, no puede ser, me voy a salir del sistema este. Ahora me doy cuenta que estaba pensando en eso, ¿no? Entonces, un poco por eso, un poco porque le hacía el fútbol y jugaba al fútbol también y trabajaba y hacía cosas, bueno, por ahí digamos como que el fútbol me llevó a irme para otro lado, me fui para Venezuela, estuve allá al principio jugando al fútbol. Eh, Después ahí mismo pusieron a alguien que me dijo, ¿tú sabes que tengo un amigo traumatólogo cordobés que trabaja en una clínica acá? Y yo jugaba al fútbol por jugar al fútbol, ¿no? No es que estaba queriéndose jugar en el Real Madrid, estaba jugando porque me gusta. Y bueno, entonces el traumatólogo lo vi al traumatólogo, me ofreció trabajar en la clínica, me quedé trabajando en la clínica, ¿sí? De fisioterapeuta. Muchos años en Caracas trabajando. Seguí yendo por lo no tan tradicional, después hice control mental Silva, que lo veo que está en Mint Valley ahora, pero un curso de control mental, ¿no? Y así fui yendo mientras trabajaba ahí como kinesiólogo y después entré en el despertar espiritual. El despertar espiritual se dio allá, yo digo que tengo una madre física y una madre espiritual. Estando en Caracas me fui por la metafísica, ¿no? De Connie Méndez. Eh, y llegué ahí a las charlas de la sucesora de Connie Méndez. No sé, me pasé todos los años que estuve allá, toda la semana una charla de metafísica que me llenó el alma. Digamos que ahí nací espiritualmente y con muchas leyes ahí que aprendiendo cómo manifestar cosas o cómo el poder de la intención, de la palabra, digamos que fui creciendo ahí y el despertar espiritual fue ese. Y el terapeuta seguía ahí, llegó un momento en que trabajaba mucho en la clínica y hacía la parte traumatológica, entonces la clínica era una clínica grande, tenía como 8 o 10 traumatólogos y había un solo servicio de fisioterapia y yo estaba a cargo del consultorio externo y de los pacientes recién salidos de cirugía. Entonces, bueno, la cirugía de cadera, de columna, de rodilla, llega un momento en el que como que ya no me desafiaba, no me motivaba tanto, aunque, qué sé yo, tengo un montón de abuelas por allá que me quieren como al nieto, eh, pero bueno, internamente yo sentía como que ya estaba, esa parte del terapeuta ya estaba, y yo decía, yo quiero ayudar a la gente de una forma más integral, ¿sí? Ujú, Y, y en menos tiempo y sí, más ampliamente. ujú. Y por ahí después hice quiropraxia. Digo, bueno, vamos a ir con la quiropraxia. Vamos a acomodarle un poco las vértebras, las articulaciones a la gente. Desde las vértebras salen los nervios que van a los órganos pueden funcionar un poco mejor si está equilibrada la columna. Y eso fue Bueno, y en después Caracas, que hiciste quiropraxia. viví en Caracas y estudiaba en Córdoba. Hacía 2 años de viaje una vez por mes a Córdoba, gracias al amigo que gobernaba allá en ese momento y que hacía un dólar oficial y uno paralelo. El paralelo me beneficiaba con poder viajar así. Ajá. Entonces hice quiropraxia acá en la universidad y bueno, y no mucho después de eso apareció el biomagnetismo, ¿sí? Bien. Y ese apareció así como a pedido mío, ¿no? Como algo más integral, más rápido, más amplio. Eh, Nada, ese me llenó ese. Y bueno, desde ahí para acá no lo he soltado. He hecho otras cosas más, aparte del biomagnetismo, hago sanación reconectiva. Últimamente chequeo los conflictos emocionales según Hammer, las 5 leyes biológicas, pero desde la respuesta muscular del paciente, no desde el estudio de los, bueno, de los
los conflictos, sino de que el cuerpo me diga cuál es el conflicto. Ujú. Es una versión mía, digamos, de Hammer. Ajá. Bueno, y así. Y Como, como una actualmente hago constelación, como una constelación y que el cuerpo sea el que contesta, o sea, que el campo lo traiga el cuerpo. bueno, con un test kinesiológico, ¿sí? Claro. Como preguntarle al cuerpo y que el cuerpo a través del test kinesiológico nos diga dónde está, ¿sí? Yo agarro la clasificación, no es la forma tradicional de Hammer, porque Hammer manda a hacer una tomografía y a través de la ubicación del foco de Hammer determinan cuál es el conflicto y digamos que hago una versión mía. Y bueno, actualmente hago biomagnetismo, el nivel superior que se llama bioenergética. Le chequeo conflictos emocionales del paciente, si los tiene, de esa manera. Espera, Pablo, antes Y de hablar de lleno en el biomagnetismo, quiero hacerte preguntas previas de todo lo que dijiste, porque me bien, parece muy interesante en este momento en el que estamos, que a partir del 2020 la gente se empezó a plantear si seguir o no en su trabajo, si realmente era lo que quería hacer, fue como un parate a mirarnos más en lo profundo. ujú, Y en estos encuentros por ahí, el compartir de cada invitado nos puede resonar, inspirar y hacernos sentir ujú, identificados, ¿no? Y a mí me llamó la bien, atención que vos te recibiste, trabajaste, después dijiste, quiero algo más integral, quiero salirme del sistema. Mi pregunta es, cuando vos estabas en la facultad estudiando esta carrera, kinesiología, sí, sí. ¿vos ahí no te preguntaste o no te diste cuenta de que había todo un sistema o de que algunas cosas no te resonaban? ¿O en ese momento no? ¿No? Porque hay médicos que hoy dicen, sí, me enseñaban las toxinas de las plantas y no las propiedades curativas. Me enseñaban el cuerpo roto y no el cuerpo en salud, ¿no? Entonces, Ujú, ¿hubo algo ujú. que te hiciera ruido en la formación? Porque si alguien está en la formación, puede saber que también hay otras salidas o complementos en este momento, ¿no? ¿Cómo fue para vos la formación y el entrar al sistema, más allá de obras sociales, que hay todo un negocio por detrás, Mm, y ujú. esto de que los médicos se especializan en un pedazo de carne y no en la totalidad que somos? Viste que vos dijiste, ni saben Sí. qué hacen las ondas y las frecuencias, no tienen idea, pero te lo mandan por protocolo, ¿no? ¿Cómo fue esa vivencia Sí. desde la formación? No, desde la formación me encantaba a mí la formación. Eh, o sea, porque lo abordó al paciente desde otro punto de vista. O sea, no, eh, creo que el contacto con el paciente hace la diferencia. O sea, el trato. Más allá de que tengas el arsenal de equipos ahí para ayudarlo, el trato, la intención que le pones, lo que le transmitís, la confianza que le das, o sea, lo influís, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, y más lo influye a la gente la chaquetita blanca esta. Si yo soy uno igual que los otros, nada más que tengo la chaquetita blanca, entonces vos llegas con la chaquetita blanca y el paciente cree que, guarda, mira que llegó el tal cosa, ¿no? Entonces, una cosa es que vos te creas eso y otra cosa es que uses eso para beneficiarlo al paciente, ¿no? Entonces yo usaba esa parte bueno, de hacerlo creer al paciente que puede, ¿no? Yo creo que incentivar la mente, el cuerpo mental de cada uno y enfocarlo hacia el objetivo, eh, sabiendo que le podés hacer entender cuáles son los pasos que tiene que seguir para obtener tal cosa, eso hace, hace el todo a la sesión. Por ejemplo, Ujú. si el abuelo tiene 90 años y se le fracturó la cadera y está pensando que, depende de lo que piense cada uno, pero está pensando que está complicada su vida y no sé qué. Entonces vos llegás, no, si no sé qué, vamos a hacer acá, vamos a hacer este ejercicio para acá, el otro para acá, el otro mes ya vamos a estar haciendo esto otro, el otro vamos a estar haciendo el otro, y después ya vamos a estar caminando y después ya buscamos la musiquita para que bailemos algo, ¿sí? Entonces, como que lo llevas a que él empiece a crear mentalmente la visión, Ujú. imaginarse en el caminando, porque así es que como creamos, ¿no? El poder creador de nuestro lo tenemos que usar. Entonces, el usar
a favor del paciente ese poder creador y aunque él no lo sepa, lo guías para ese lado, el cuerpo termina haciendo eso, ¿sí? Entonces, ese incentivo a que se vea, a que se imagine caminando o bailando o haciendo eso, hay que transmitírselo al paciente y ahí no te hace falta el ultrasonido, la onda corta. Eso te iba a decir, ¿realmente Hace falta. sirven los aparatos? Porque a mí me pasó una vez, me accidenté en un Sí, trabajo y en la RT me sentía tan maltratada porque realmente era, bueno, hace esto, o me conectaba en un aparato y ahí me quedaba, no sé, media hora, 40 minutos. Eh, yo no sentí una gran diferencia con los aparatos, por ahí sí con los ejercicios, pero siempre me preguntaba eso, ¿no? Que los médicos te recetan 10 sesiones de esto. ¿Realmente es eso? ¿O podemos abordarlo desde un lugar integral de ver de dónde viene esto que el cuerpo trae, qué significa? Porque ojalá todos fueran como vos, que decís que visualizás el futuro de la persona o ves qué quiere lograr la persona, ¿no? Pero no todos tienen esta mirada. Entonces, antes de esta mirada que vos fuiste construyendo, eh, sí. ¿cómo fue esto o sea, te cansaste de hacer siempre lo mismo, más allá de las patologías en sí, te diste cuenta que había un límite en los aparatos? No, o sea, después yo llegué hablando estamos con la fisioterapia, Sí, hablando de la fisioterapia, llegué a Caracas sin aparatos, ¿sí? Y mi colega, el dueño del consultorio, había estudiado en Cuba. Era puro ejercicio y puro visualización y puro, ajá, nada, me llevé el ultrasonido como a los 2 años. O sea, imagínate que no era aparato, ¿sí? Pero bien usado tienen su beneficio, bien usado tienen su beneficio. sí, Depende, porque si vos tenés el profesional que va y lo pone para que el paciente esté ocupado con algo, mientras el otro está haciendo, cuando él está haciendo otra cosa y el otro está haciendo otra cosa, y bueno, ese es un mal uso, ¿sí? sí. Se tendrá que replantear qué quiere lograr o no quiere lograr con el paciente, o si querés ganar plata atendiendo 10 a la vez, poniéndole un equipo cada uno, o haciéndole lo que le tenés que hacer de forma más personalizada, ¿no? Ujú. Creo que depende de cada quien. Son muy buenos, bien usados, y no como un elemento para que mantenerlo quieto al paciente ahí mientras vos le estás haciendo al otro, ¿sí? Totalmente. Que puedas hacerlo con un par de pacientes, lo podés hacer, pero no con 5, o 6, o 7, o 10, como a veces hacen, Mm. ¿sí? Sí, sí, sí. Y más. Sí, digamos como que la motivación que tenía para seguir haciendo lo mismo, como que ya no era tanta, ¿sí? A mí me encantaba porque me encanta atender, me gusta mucho atender a la gente en general y más a los abuelos, ¿no? Entonces me encantaba atender a los abuelos y como ya están en otra etapa, ¿viste? No están no están pendientes del trabajo, la cosa, no sé qué, como, está como la relación, tiene una relación más personal con el terapeuta, ¿no? Entonces, claro, me divertía con ellos, los hacía divertir a ellos, me encantaba, siempre me encantó, ¿sí? Nada más que en realidad profesionalmente ya no me motivaba tanto porque ya sabía cómo iba, ¿sí? Como cuando haces algo y ya lo manejas y ya como no te motiva tanto. Entonces ahí como que fue el cambio que dije, sin darme cuenta, pero yo me acuerdo que volvía a mi casa y decía, no, pero yo quiero ayudarlo de otra forma más integral a esto, ya está. Digamos como que, o sea, iba decretando, yo sabía que estaba decretando y para dónde estaba yendo, ¿no? Ujú, Al principio lo hacía inconscientemente, después ya lo hacía al propósito. ujú. Hasta que estaba, digamos, como que estaba creando el momentum para que se diera. No sabía para dónde se iba a dar, lo dejaba que fluyera y nada, esperaba a ver para dónde iba la cosa. Bien, y ahora sí, ¿qué es biomagnetismo y cómo llega a vos? ¿Vos fuiste en busca del biomagnetismo? ¿Apareció? ¿Te lo recomendaron? ¿Encontraste un libro? ¿Cómo fue? No, viste que yo te decía que cuando me fueron guiando, bueno, entonces me vengo una vez de Caracas, siempre me venía y pasaba acá en diciembre, enero, y venía y jugaba al fútbol con los amigos acá, ¿no? Y jugaba por jugar ahí, por divertirme con los amigos. Y un día de una jugada tonta así que hago,
llevo por delante de la pelota, me fracturo la pierna, me fracturé el peroné solo, cayéndome pisando la pelota. Bueno, fracturado el peroné, no me podía ir, tenía que quedarme. Entonces, bueno, yeso, jugaba, andaba con el yeso, no hacía nada, no trabajaba, no hacía nada, bueno. Y como que por ahí llegó el biomagnetismo. O sea, mi hermana me dice, mirá, me han comentado de una terapia, una cosa. Y, y yo busco así en internet, no salía en Google, no salía. Ahora tenemos, bueno, ustedes Todo. habrán visto, no salía la palabra en Google. Así que imagínate, 2010, 2009. Eh, nada, después le di, me resonó, creo que lo encontré en la página 150 y algo de Google. ¿Sí? O sea, Ay, eh, persevero por ahí cuando me gusta algo. Entonces, algo encontré ahí y bueno, tuve la suerte de encontrar al doctor Boyce, el creador del biomagnetismo. ¿de dónde es él? Y bueno, el doctor Boyce es mexicano, Ajá. eh, eh, daba su formación en distintos países. Eh, en su momento yo todavía estaba en Venezuela y él daba la formación en México, en España, en Chile, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Así que como que había que viajar a donde estuviera. Y bueno, así lo encontré. Y nada, hice la formación ahí. O sea, la suerte esa de que el mismo creador te diga, no, este no va acá, sino que va allá. Y cuando le pones este, le tenés que poner aquel otro, porque si no, este se te va a ir para... nada. Un disfrute total fue. Qué hermoso. Una, una, nada. Hay gente que, mira cómo me emociona. Hay gente que transmite, ¿viste? Y lo bueno es eh, estar consciente de que estás viviendo ese momento. Porque hay veces que te pasan todos los momentos y ni cuenta te diste, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que fue todo un disfrute. Y un saber que lo que pedía, eso de que quiero ayudarlo de otra forma más integral, estaba ahí. Entonces, bueno, eso, así fue. Qué Con hermoso. emocionalidad y todo acá incluida, Sí, y después yo, de tantos años. mira, yo así, porque yo soy más sensible, así que ahí te acompaño con la emocionalidad. Y entonces, ¿qué es Ujú. el biomagnetismo? ¿Qué es? ¿Es una terapia? ¿Es una técnica? ¿Es una herramienta? ¿Me lo puedo hacer yo mismo o me lo tiene que hacer otra persona? El biomagnetismo es una nueva forma nueva entre comillas, de tratar diversas enfermedades sin usar medicina. Prevenir y tratar diversas enfermedades sin usar medicina. ¿Sí? Yo digo que es una nueva forma de ayudar a la gente en su salud. ¿Sí? Más allá de que le pongamos la palabra medicina, no medicina, o tratamiento médico, no médico, acá el que se tiene que llevar el resultado del paciente, se tiene que mejorar de lo que tiene. Y así como esta es una herramienta, hay muchas otras. Bueno, yo he visto ahí videos de gente que trabaja y que ha transmitido acá, que hace un montón de cosas que muy buenas también para ayudar a la gente. Ujú. Es una nueva forma de eh, prevenir y tratar diversas enfermedades sin usar medicina. Es mi definición del biomagnetismo. ¿Sí? ¿Y cómo es una sesión con vos? ¿Se puede hacer online? ¿Solo tiene que ser presencial? Eh, esto el biomagnetismo se fue construyendo, ¿sí? El magnetismo en la salud, el padre de la medicina, eh, Hipócrates, el médico griego de la antigüedad, ahí ya usaban el magnetismo, ¿sí? O sea que esto no es que es una terapia nueva, ¿sí? De la forma, el protocolo, la forma de hacerlo, no sé, pero el magnetismo se usaba hace siglos atrás, ¿sí?
Hace siglos atrás se usaba una piedra, la magnetita, que tiene una capacidad magnética, la usaban para los dolores articulares. Nos pusimos más tecnológico y pasamos la capacidad magnética a los metales, y allá aparecieron los imanes. ¿Sí? Después nos pusimos más tecnológico, aquí en Argentina y en Europa antes, en la década del 70 se empezaron a fabricar equipos de magnetoterapia que se usan hoy en día en los consultorios de fisioterapia, se usan desde hace tiempo. Después, últimamente, la resonancia magnética usa el magnetismo. Entonces, ese magnetismo es usado desde hace siglos, ¿sí? Nosotros tenemos una célula que tiene un protón, un neutrón, un electrón, tiene una carga magnética, y lo que estamos haciendo es influenciar la carga magnética de las células. ¿Sí? La medicina lo hace desde la sustancia química, le pone la sustancia química para ayudarlo, entre comillas, a los pacientes, pensando bien, ¿sí? Porque en realidad la gran mayoría de los médicos hacen eso de corazón para ayudar a la gente, ¿sí? Que podamos compartir o no compartir, desde la intención que lo hacen es esa, ¿sí? La mayoría, por no decir casi todo. Y desde su conocimiento también, ¿no? Desde lo que Y claro, aprendieron. desde lo que, sí, y es valedero, ¿sí? Y está muy bien. Cada quien elige con qué se ayuda. Ese magnetismo que hace siglos se usa, se complementó con el test de respuesta muscular inteligente, un test kinesiológico de un quiropráctico en Estados Unidos. En la década del 60 descubrió el test de respuesta muscular. Es un test a través del cual los músculos responden con una contracción muscular ante un estímulo que sea nocivo. Si estamos conversando así, viene alguien de atrás, nos asusta, nos dice ¡wow! El cuerpo responde con la contracción muscular en respuesta al estímulo, en este caso verbal, ¿sí? Pero también responde ante un estímulo físico. Y los que trabajamos con los músculos podemos medir esa respuesta muscular en los distintos músculos del cuerpo. Lo podemos medir acá en el hombro, la podemos medir en el bíceps, en los dedos de la mano. Y si el paciente está acostado, la respuesta muscular, en vez de darse en los hombros, se da en los pies. Y hace que uno de los pies se acorte con respecto al otro cuando el estímulo es nocivo, ¿sí? Para nuestro cuerpo. El cuerpo nos habla a través de la respuesta muscular, ¿sí? Si ponemos el celular sobre el cuerpo del paciente, el cuerpo responde con la contracción muscular. Se acorta uno de los pies, ¿sí? En respuesta a la batería del celular que está interfiriendo en nuestra energía. Somos energía. Si ponemos una sustancia química, un ácido, un destrancañería cerca, el cuerpo responde con la contracción muscular. Y da positivo el test muscular. Entonces, podemos usar eso, o se usa eso, con un campo magnético, ¿sí? Con un campo magnético, que es un imán, que tiene mucho más potencia que uno común de ferretería, pero que hace que el cuerpo responda con la contracción muscular en el caso de que ese órgano donde pusimos el campo magnético esté en desequilibrio. Entonces, el test de respuesta muscular lo usaron para determinar cuáles son los desequilibrios del cuerpo, ¿sí? Richard Boyd Meyer, un médico y físico que trabajaba en la NASA, descubrió cómo saber si nuestro cuerpo estaba si nuestros órganos estaban equilibrados en su pH usando un campo magnético y usando el test de respuesta muscular. pH es potencial de hidrógeno, cantidad de moléculas de hidrógeno encontradas en una sustancia. Ese valor del pH es importante porque nosotros tenemos un 70-80% de agua, el agua está compuesta por el hidrógeno, el pH mide el hidrógeno. Y además porque las células funcionan correctamente cuando el pH está equilibrado. Las células forman los tejidos los órganos los sistemas. Si la célula está equilibrada, funciona bien, si está desequilibrada, empieza a fallar. Y cuando falla la célula, hace fallar el órgano, y el órgano hace fallar el sistema. Entonces, este médico descubrió cómo saber si ese pH estaba equilibrado o no, órgano por órgano, glándula por glándula, vértebra por vértebra, parte por parte de nuestro cuerpo, de forma individual. Y lo hizo usando como estímulo físico un campo magnético, ¿sí? Es decir, el paciente estaba acostado ahí, le ponía el campo magnético y veía si el pie se acortaba o no se acortaba, si daba positivo o no daba positivo. Cuando el test daba positivo, iba y le hacía un análisis de sangre al paciente, y en el análisis de sangre veía la presencia de virus, hongos, bacterias o parásitos. Esos virus, hongos, bacterias o parásitos viven cuando el pH está desequilibrado, ¿sí? El pH va de 0 a 14,
Cuando está en 7 está equilibrado, de 6,7 a 7,4 está equilibrado, cuando está menor a 7 está ácido o negativo, cuando está mayor a 7 está alcalino o positivo. Entonces, le hacía el estímulo, le ponía el campo magnético sobre el hígado, se fijaba si el pie del paciente se acortaba, si el pie del paciente se acortaba le hacía el análisis de sangre, y en el análisis de sangre veía la presencia de microorganismos. Si encontraba microorganismos, como estos viven solo cuando el pH está alterado, él determinaba de manera indirecta que el hígado tenía que estar alterado, porque en el análisis de sangre encontraba microorganismos que solo viven si está alterado el pH. Y así iba órgano por órgano. Después iba al pulmón, le ponía el campo magnético, si el test daba positivo, le hacía un análisis de secreciones pulmonares, de flema, y en las secreciones pulmonares veía si encontraba microorganismos o no encontraba. Si encontraba microorganismos, el pulmón tenía que estar alterado, porque esos microorganismos solo viven si el pH está alterado. Y así va órgano por órgano. Bien. A muchos los saco directamente. Ahí quiero hacer una pequeña aclaración, que estos microorganismos que se detectan son patógenos, porque en realidad tenemos más microorganismos Son que patógenos. células en el cuerpo, somos un ecosistema. Sí. Justo el martes hicimos un vivo sobre microbiota. Los patógenos. Claro, o sea, estos que son en exceso o en desequilibrio son los patógenos. Perfecto. O que no son, o que son los que no tendrían que estar en nuestro cuerpo. Claro, claro. O ¿Sí? en esa cantidad, digamos. Porque hay O en esa cantidad proliferación, también. claro. Como por Sí. ejemplo de parásitos. Sí. Entonces, después hizo estímulo en otro órgano, el pie no se acortó, no dio positivo el test muscular, y cuando hice el análisis de sangre, ahí no encontró microorganismos. Entonces, miles de pacientes estudiados descubrió que cuando hacemos un estímulo y el cuerpo reacciona con un acortamiento en el pie, ese órgano donde hicimos el estímulo está desequilibrado, por los análisis que él le hacía. Eso fue el descubrimiento de Richard Boyd Meyer, un médico mexicano que trabajaba en la NASA. El doctor Gois, el creador del biomagnetismo, era fisioterapeuta y entonces sabía el test muscular. Y fue a un congreso con el otro médico de Estados Unidos y el otro le dijo que si usaba los campos magnéticos sobre los órganos podía saber si esos órganos estaban equilibrados en su pH o no. Si están equilibrados funciona bien, si están desequilibrados empiezan a fallar o ya están fallando. Entonces unió los dos conceptos y de allí nació esto del biomagnetismo. El doctor Gois descubrió que siempre que hay un órgano que está desequilibrado hacia la acidez, porque encontraba microorganismos que viven hacia la acidez, el cuerpo compensa la acidez de ese órgano llevando otro órgano a la alcalinidad. Y que hay una relación energética entre esos dos órganos. Cuando un órgano se va a la acidez, hay otro que va a la alcalinidad. Él descubrió cuál era ese otro órgano. Tenemos muchos órganos, muchas glándulas, hay muchas combinaciones posibles. Él en estos 32 años que lleva de desarrollo del biomagnetismo en el mundo fue descubriendo qué órgano con qué órgano está relacionado. Hay una relación energética entre nuestros órganos, es el descubrimiento del Dr. Gois. Y esa relación energética no es la misma de los meridianos de acupuntura, es otra relación energética. Y además de eso descubrió cómo hacer para equilibrar los órganos, porque el médico en Estados Unidos sabía que estaban desequilibrados, pero no sabía cómo hacer para equilibrarlos. Para equilibrarlo, el Dr. Gois usó la ley de cargas. La ley de cargas es una ley física que dice que los polos contrarios se atraen, los iguales se repelen. Usando esa ley, el imán tiene un lado positivo, un lado negativo. Tiene un lado positivo, un lado negativo. Si yo pongo los dos del lado positivo y trato de unirlos, ahí se rechazan. Hasta ahí llegan, ¿sí? Pero no los puedo unir, porque los dos son positivos. Doy vuelta a uno, pongo uno positivo con uno negativo, se atraen, ¿sí? Una ley física que funciona así. Los polos contrarios se atraen, los iguales se repelen. Usando esa ley dijo, si el hígado está negativo, le vamos a poner el campo magnético del lado negativo sobre el hígado, que también está negativo. Y sobre el riñón que está positivo, dijo, le vamos a poner el campo magnético del lado positivo sobre el riñón que está positivo. Hígado negativo, campo magnético negativo, se rechazan, ¿sí? Riñón positivo, campo magnético positivo, también se rechazan. Y como están relacionados energéticamente, se viene el negativo de un lado con el positivo del otro, y ahí se unen, ¿sí? Se atraen porque de un lado viene negativo, del otro lado viene positivo, y cuando se unen, se neutraliza la carga. Cuando la carga se neutraliza... El circuito es que el positivo se va hacia el negativo, o se atraen entre sí los dos a la vez. De un lado viene el negativo, del otro lado viene el positivo, ¿sí? Y se unen porque uno es negativo y el otro es positivo. Se atraen. Cuando se atraen desde un órgano,
digamos como que rechazamos el negativo del órgano, y como ese órgano está relacionado con el otro, al otro rechazamos el positivo del otro, y se une el negativo de un órgano con el positivo del otro. Cuando el órgano se neutraliza, cuando las cargas se neutralizan, el pH vuelve a la normalidad, vuelve a 7. Y cuando el pH vuelve a 7, no pueden vivir los virus, hongos, bacterias y parásitos que este médico descubrió que se combinan dentro de nuestro cuerpo y pasan a dar enfermedades. Más de 150 enfermedades, casi todas las que nosotros conocemos, se pueden tratar de esta manera, ¿sí? Y por eso decimos que trabajamos sobre las causas y no solo sobre los síntomas, ¿sí? Sobre estas causas que están provocadas por una combinación de microorganismos dentro de nuestro cuerpo. Y la otra causa común que él encontraba es la disfunción de los órganos. Cuando equilibramos el pH a las células, le terminamos equilibrando el pH a los órganos. Los órganos son un conjunto de células. Si todas las células se equilibran, equilibramos el órgano. Entonces terminamos equilibrando los distintos órganos, células, tejidos, órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Por eso decimos que desde el biomagnetismo trabajamos sobre estas causas. Las causas que el doctor Goiz encontró es que los virus, hongos, bacterias y parásitos que han entrado en nuestro cuerpo desde que nacimos hasta hoy se combinan dentro de nuestro cuerpo y pasan a dar enfermedades. Y junto con eso empiezan a fallar los órganos. Cuando le equilibramos el pH empiezan a funcionar mejor los órganos y no viven los microorganismos. Esos microorganismos fueron entrando por la comida, por la bebida, por el perrito, por el gatito. Eso no está lejos de la medicina tradicional. La microbiología se encarga de los microorganismos. Solo que en medicina tradicional se sabe qué hacen individualmente los microorganismos, uno por uno, qué síntomas dan. Y el doctor Goiz lo que descubrió es que, que los microorganismos se combinan dentro de nuestro cuerpo y cuáles son los que se combinan en cada enfermedad. Cosa de que no se sabe desde la medicina tradicional, sino que se sabe que hacen uno por uno. Ese es el descubrimiento del doctor Goiz, ¿sí? ¿Cuál es la combinación específica de microorganismos que afectan a los órganos y que causan enfermedades, junto con la disfunción de los órganos? Entonces, la terapia, hablando de la terapia, ¿o me querés preguntar algo más con respecto a eso? Estoy Porque súper... me engancho a hablar y No, no es te dejo que que preguntes. yo cualquier cosa te paro así, porque ya me di cuenta del principio que te Bien. encanta y te apasiona lo que compartís, así que le das, yo cualquier cosa ahí te paro. Ahí dicen, ¿se pueden tratar problemas neurológicos? Y de paso te pregunto, ¿se pueden trabajar problemas congénitos como, por ejemplo, mi word Parkinson-White, digamos, neurológicos y congénitos? Neurológico sí. Hay veces que los pacientes vienen con un diagnóstico. Los diagnósticos normalmente están basados en los síntomas que tienen. Y hay veces que los síntomas no están provocados por lo que supuestamente tiene el paciente, ¿sí? Sino que hay un desequilibrio, hablando yo de lo físico, ¿no? Para no ponernos, yo diría que más real y hablar de lo emocional que está afectando el cuerpo y que termina con la manifestación física. Pero vamos a ir con lo físico. No, pero nos pongamos emocionales también. Todo. Bueno. Entonces, hay cosas que pueden estar alteradas energéticamente y que den unos síntomas físicos que están diagnosticados de tal manera y que cuando equilibras energéticamente a esa célula, a esos órganos, a esa parte del cuerpo, dejan de estar los síntomas. Entonces, la enfermedad que supuestamente era incurable o que no había que más hacer, sí, se le fueron los síntomas. Dice, ¿cómo que se llama? Que dicen como una curación espontánea, o no sé, le dan un nombre así como que de repente, así se le pasó la cosa. Dice, no, seguramente el efecto de la pastillita que hace 8 meses que está tomando, seguro que la dejó de tomar a los 8 meses y en el mes 13 seguro que ahí empezó a darle los efectos y por eso se mejoró, ¿sí? Sí. Pero bueno, se puede tratar. No sé si habría que chequear a ver qué nos dice el cuerpo, a ver si eso que te diagnosticaron como que te da los síntomas eso, que tiene el nombre y todo, ¿están así o no están así? A lo mejor los síntomas están provocados por otras cosas, sí. ¿Sí? Y la enfermedad que supuestamente es incurable o es genética, a lo mejor no es tan genética, ¿sí? No se hace tanto con lo genético en biomagnetismo. Y no hay algo tan así. Y vos decís... Habría que ver
si se van los síntomas, Vos decís que se puede curar. chequeándolo al cuerpo. Claro, sí se puede curar. Bueno, curar entre comillas, entre comillas. Y Porque, hablando de curación un poco más ampliamente, bueno, porque una cosa es tratarlo y además vos hablaste de que empoderás a la persona, que me encanta, y acompañás para que la persona entienda. Y si yo voy con una patología, con un síntoma, ¿en una sesión me curo o necesito cuántas no, sesiones, no, cada cuánto tengo que hacer? ¿Puedo ir sin síntomas solo para ver cómo estoy? Te hice mil preguntas. deberíamos ir así sin síntomas. Es un tratamiento preventivo además de curativo, ¿sí? Ajá. Deberíamos hacer eso. En realidad, viene el paciente, te cuento cómo es la sesión, o les cuento a todos. Viene el paciente, se sienta ahí, le tomo los datos, le hago la historia clínica, me cuenta lo que le pasa, le pregunto de lo que le pasa, le pregunto de todo un poco, le hago un mix de preguntas no solo físicas, sino emocionales, y hay un conflicto emocional que tenga por ahí, y lo percibo, ¿no? Y bueno, y después le explico, le hago una explicación parecida a la que hice, un poco más gráfica, con más cosas, y le explico, para que entienda, le pongo a que me pregunte lo que quiera preguntar, y lo chequeo. Yo le pregunté lo que le pasaba, si tenía esto, si tenía lo otro, si tiene infección urinaria, si le arde, si no le arde, si le duele, si no se le duele, pero después termino haciendo lo que el cuerpo me dice. O sea, ese es el protocolo porque, bueno, porque estoy un poco, el sistema me educó así y veces que los pacientes quieren ir por ahí, ¿no? Pero en realidad termino haciendo lo que el cuerpo del paciente me dice. Entonces, lo acuesto en la camilla y empiezo a hacer el chequeo. El chequeo tiene tres formas distintas. Hace 11 años atrás, cuando empecé a hacer esto, hacía el nivel básico. El nivel básico significa que tenés que ponerle el campo magnético en los órganos y caminar hasta los pies y fijarte si el pie se acorta o no se acorta. Si se acorta, te dice que ese órgano donde hiciste el estímulo está desequilibrado por los análisis previos que hicieron estos médicos, ¿sí? Hace 11 años atrás había 250 combinaciones, ¿sí? Entonces eran 250 caminaditas con cada paciente, ¿sí? Entonces, a la próxima sesión le volvés a chequear los 250 puntitos, ¿sí? Otras 250 caminaditas, 3 horas y media cada sesión, Claro. ¿sí? Entonces hay veces que me dicen, ¿cómo es que vamos a hacer, podemos ser terapeutas de esto? Sí, pues claro que puede ser. Tenés que hacerte las caminaditas, tenés que estudiar la anatomía, tenés que hacer un montón de cosas para crearte como terapeuta. Que se puede, pero bueno, hay que trabajarlo, ¿sí? Entonces, el nivel inicial significa que cada vez que viene el paciente le tenés que chequear, ahora van 330 puntos que se chequean, entonces tenés que caminar 300 veces poniendo el campo magnético sobre el órgano, tenés que saber la anatomía necesaria para poner el campo magnético donde corresponde e ir a fijarte a los pies del paciente si se acorta o no se acorta. Cuando se acorta, tenés que ir a poner el otro campo magnético donde va la relación energética entre los órganos, ¿sí? Y así vas sesión por sesión, ¿sí? El segundo nivel, ese primer nivel le tenés que demostrar al doctor Boyce que has atendido muchos pacientes, que has hecho muchas sesiones con ese nivel inicial para después poder pasar al segundo nivel, ¿sí? Y se lo tenés que demostrar enviándole la historia clínica del paciente, los datos del paciente, el teléfono del paciente, cómo vino, qué le hicimos, cuál fue el resultado. Los pacientes me decían que los habían llamado desde México, gente del equipo del doctor Boyce, para preguntarle si me conocían a mí, si yo lo había atendido, si lo estaba atendiendo. Porque chequeaban que la historia clínica que yo le mandé fueran reales, y no que yo le hubiera inventado pacientes que no había atendido. Obviamente no los llamaban a todos, pero llamaban a algunos que otros, ¿sí? Cuando uno le demuestra que ha atendido muchos pacientes con la caminadita esa, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, miles de veces, es que podemos pasar al segundo nivel, siempre y cuando rindamos un examen de ubicación de los puntos, combinación de los puntos, examen anatómico de los puntos. Cuando pasamos el segundo nivel, el doctor Boyce lo llamó de bioenergética. Con bioenergética se chequean más puntos. Se incluyen puntos psicoemocionales del paciente.
se pueden tratar más enfermedades y se puede hacer tratamiento a distancia. ¿Sí? Cuando hice ese segundo nivel, lo que me enseñó a hacer el doctor Goiz es hacer el estímulo de una manera distinta, para dejar de estar caminando ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Pero si no haces el ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta muchas veces, no podés hacer el segundo nivel. Porque en el segundo nivel, el estímulo es el que hablábamos antes, que decíamos que viene alguien de atrás, nos asusta, nos dice, ¡wow! El cuerpo responde con la contracción muscular, estímulo verbal. Ese mismo estímulo verbal me enseñó a hacer para hacer el chequeo. Entonces ya no camino ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, sino que el paciente se acuesta en la camilla, yo me pongo a los pies de la camilla, a los pies del paciente que está acostado así boca arriba, y empiezo a hacer el estímulo verbal. En realidad es más que verbal porque pienso, nombro, imagino los órganos. Y para eso también me sirvió la anatomía previa. ¿Sí? La anatomía, la histología, la fisiología y demás, porque estás haciendo un estímulo, estás intencionando algo que si no lo conoces, podés intencionar cualquier cosa. ¿Sí? Y si no hiciste la previa, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, también. ¿Sí? Entonces, hago el estímulo verbal. El paciente está acostado ahí, yo nombro los órganos, voy nombrando los órganos. ¿Sí? Y si ese órgano que yo estoy nombrando, el paciente lo tiene desequilibrado, el pie del paciente se acorta. ¿Sí? Y eso que yo te digo, que el paciente está acostado en la camilla, y yo estoy sentado a los pies de la camilla, en la punta de la camilla, y nombro el órgano y el pie del paciente se acorta, no es teoría. No es que me lo contó el doctor, no es que lo vi por YouTube. Antes de empezar, los hago sentar a los pacientes al lado de la camilla y los hago ver cómo se acorta el pie cuando nombre un órgano del paciente que esté en desequilibrio. ¿Sí? No es teoría, se los hago ver acá. Entonces, ya no camino las 300 veces, sino que empiezo a nombrar los órganos. ¿Sí? Y cuando ese órgano está desequilibrado, el pie del paciente se acorta. Y ahí yo voy y tengo que ir poniendo los campos magnéticos en los lugares donde el cuerpo me dijo que estaba en desequilibrio. Y esto es, digamos que esta es la parte del secreto de la terapia, que es que esto, y es la gran diferencia, es que aquí no hago el tratamiento de acuerdo a lo que yo sé o de mi experiencia, no, yo hago el tratamiento de acuerdo a lo que el cuerpo me dice que está desequilibrado. Y esa es la diferencia. Bueno, la diferencia está en saber leer bien lo que el cuerpo te dice, ¿no? Y para eso tenés que recorrer el caminito. Entonces vamos chequeando órgano por órgano hasta que se equilibran todos los órganos. ¿Sí? La primera sesión dura como 2 horas, le explico al paciente un poco más de lo que expliqué acá. Y después hacemos la sesión, que es chequear los más de 300 puntos. Y donde el cuerpo me dice que hay un desequilibrio, ahí le pongo el tratamiento. Y después le digo con qué están relacionadas las cosas que le salieron. Atiendo pacientes con enfermedades complicadas, cáncer, SIDA, Alzheimer, artritis reumatoidea, diabetes, esclerosis múltiple, fibromialgia. Si el paciente no tiene enfermedades de esas complicadas, generalmente cerca de las 8 sesiones, entre las 8 y las 10 sesiones, se terminan equilibrando todos los puntos. No solo el motivo de consulta, sino todo lo que tengan desequilibrio. Cuando tienen enfermedades más complicadas, son más sesiones, y la evolución que tengan los pacientes con enfermedades más complicadas va a depender de cuánto tiempo agarremos el problema. ¿Sí? No es lo mismo que el paciente venga con algunos síntomas que venga desahuciado en los últimos días de su vida. O de que se haga cargo del conflicto emocional que tiene, que le está dando la manifestación física. Eso sobre todo. ¿Sí? Yo te dije que estaba con lo físico, pero bueno, ahí cuando ya veo que le hace falta que se haga cargo, yo le digo, agarro Hammer y con la respuesta muscular le pregunto al cuerpo del paciente si tiene conflicto en el endodermo, en el mesodermo, en el ectodermo, en qué órgano y cuál es el conflicto. Y hay veces que le pego en el ojo y el paciente se me pone a llorar acá. Y después digo, ¿qué es lo que hago ahora con esto? Bueno, lo dejo ahí. Entonces, si se quiere hacer cargo, tengo una terapeuta acá que me ayuda con eso. Y fluimos tanto lo físico como lo emocional. Por ahí va la cosa. Qué hermoso. 2 preguntas. Una que hizo Dani. ¿Se puede tratar los calores de la menopausia? Para que sea Puede tratar. plenipausia. Generalmente tiene un desequilibrio endocrino. Yo no creo Un mucho desequilibrio energético en la hipófisis, en la tiroides, en las distintas partes del cuerpo, las glándulas sobre todo. Yo no creo mucho en lo que dicen, ¿no? En la menopausia tenés estos síntomas, el embarazo, las hormonas, ¿no? Como que nos generamos
un egregor de lo colectivo y después o nos creamos los síntomas, como lo que está sucediendo a nivel colectivo en el mundo ahora, ¿no? Que nos dicen tanto que lo creemos y lo creamos, Ujú, o ujú. viene por otro lado y yo ya digo, ah, es la edad, es la menopausia, y quizás no tenga que ver con eso, ¿no? Puede ser, es, Sí, es lo que yo creo siento. que como hay veces que no encuentran una razón para o cómo modificar eso, o cuál es el desequilibrio para que esos síntomas se den, porque los síntomas son reales, no saben qué puede estar dando los síntomas, entonces te dicen, no, cuando vos estás en esta situación te va a dar tal y tal cosa. ¿Sí? Y bueno, si uno quiere quedarse ahí, se queda ahí y bueno, se toma la pastillita. Y si no, si quiere ir más profundo, bueno, busca otra física así como esta, que es bastante física la sesión, pero si nos queremos hacer cargo de algo más, tendríamos que ver qué más hay, ¿sí? Más allá de lo físico. Es una cuestión de interpretar lo que el cuerpo nos está diciendo, ¿sí? Totalmente. Se pueden tratar, se pueden tratar. Bueno, ahí preguntan, ¿se puede tratar Parkinson, bursitis de cadera, todo, ¿no? Sí, Sí, hay cosas que hay enfermedades que se saben cuáles son los puntos comunes que tienen en desequilibrio, cuáles son los microorganismos y cuáles son las disfunciones, de muchas, hay como 150 o más. Casi todas las que nosotros conocemos. Del Parkinson hay puntos que son comunes en pacientes con Parkinson desde el GOIS y desde mi experiencia acá haciendo esto, no sé, llevo como 20.000 sesiones de estas. Y digo, ¿cómo se pasaron estos años así? Digo, cambié la caminadita, pero acá también va un montón de tiempo con esta otra que a lo mejor no es tan caminada, pero que también va. Eh, se puede hacer equilibrios o hay puntos que salen en desequilibrio que están en relación con pacientes con Parkinson que han dejado de tener los temblores, en mi experiencia con algunos pacientes, pero se va a tener que hacer cargo de algo emocional que lo está afectando, ¿sí? totalmente. Principalmente. El conflicto Hay biológico. veces que hay veces que están en el momento evolutivo para hacerlo y darse cuenta o tomar en cuenta eso, y hay veces que no. Entonces, si vos me decís, se cura y yo digo, entre comillas, Todo se ¿sí? cura, ¿no? Porque sí, yo puedo hacer lo que tengo que hacer, no sé qué, no sé cuánto, pero si el paciente no se quiere hacer cargo o viene a aprender algo a través de esa manifestación física y a lo mejor no se cura, si lo vemos más integralmente, O ¿no? si es Entonces, normalmente reincidente no digo que, y vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? y si no te haces cargo o sea, si no entendés lo que te está diciendo la enfermedad con la manifestación, y lo más probable, ¿sí? Totalmente. Entonces, por eso es que lo hago que se hagan cargo. Yo les digo, si vos te querés hacer cargo de las cosas que encontremos acá, vení, yo con todo gusto te digo. Pero si no estás dispuesto a todo eso, bueno, fíjate, tómate el analgésico. Vos atendés online y presencial, o sea, que tranquilamente de Ah, bueno, cualquier parte del mundo te pueden llamar para una sesión, ¿no? esa es la tercera forma de la sesión. Entonces, hicimos la caminadita que es la básica. Si no haces esa, la otra te da cualquier cosa, ¿sí? Después la viene Y después energética. tenemos sí. Y después tenemos la atención a distancia, ¿sí? La atención a distancia, la hago hace 9 años. Sí, atiendo pacientes de otros países, de otras provincias de hace tiempo. En esa bueno, le mando por WhatsApp la historia clínica que me la llene el paciente. Acordamos el día y la hora. Eh, Le hago una llamadita por WhatsApp y le explico cómo funciona. Eh, Acordamos que ese día y esa hora el paciente está en su casa y hago la sesión. Generalmente lo tengo, si tiene acceso a internet, lo hago por que vaya viendo la sesión mientras la estoy haciendo. Si no, si está en el medio del campo y es la abuelita que está en el medio del campo y no, bueno, le digo a la sobrina, decirle a tu abuelita que
no, decirle a la nieta, sería, decirle a tu abuelita que a las 3 de la tarde, el martes a las 3 de la tarde, se quede acostada ahí como 1 hora y media que le voy a hacer la sesión. ¿Sí? Y lo único que hace falta es que, bueno, que me den los datos, y que dónde está y lo que le esté pasando. Y entonces lo que hago es, pongo a un ayudante en la camilla. ¿Sí? Ya tengo la historia clínica. Ya tengo o la foto o la tengo en el video. Y a través de mi ayudante, le digo a mi ayudante que piense en el paciente, con el test muscular pregunto al cuerpo de mi ayudante si está conectado con el paciente. Cuando la respuesta muscular me dice que está conectado, empiezo a chequear a la paciente a través de mi ayudante. Empiezan a salir todos los puntos que tienen desequilibrio la paciente en el chequeo que yo voy haciendo sobre mi ayudante. Wow. Le pongo los campos magnéticos a mi ayudante y le hace efecto al paciente a donde esté. Así textual, sin mucha vuelta, así textual como Muy se lo estoy grosso, diciendo, ¿sí? Pablo. Que sea raro, que no sé qué, que mirá que si le va a hacer efecto el otro está allá en Australia, mirá si le va a hacer efecto este y con los imancitos puestos en la ayudante. Y sí, podés pensar así, y está bien, es válido, está perfecto. Pero también estamos los que creemos que la energía, si la dirigís bien, puede ir a cualquier lado y se puede dar. No es para todo el mundo, no todo el mundo está abierto a eso. Ujú, Yo dejo que el que quiera ir por ese camino, con todo gusto lo ayudo. ujú. ¿Sí? Es igual de efectivo, es la misma cantidad de sesiones, es lo mismo, es lo mismo. No vas a domicilio, Lo solo hago tienes que para, ir a tu consultorio o así a distancia, ¿cierto? no voy a domicilio, no voy a domicilio. Bien, no te hace falta. ¿Al consultorio o a distancia? No. Bien, preguntan ahí por La tema, cuarentena la trabajé así. y sí, y sí, No sé para qué hicieron cuarentena si yo estuve trabajando todos los días. Todos los días de la cuarentena la trabajé. Claro, en vez de tener no sé cuántos pacientes, tenía un poco menos, ¿sí? Pero a distancia, porque claro, los pacientes me conocen hace años, entonces dice, no voy a ir para allá por el consultorio, que no me dejan ir al consultorio, atendeme a distancia. Y bueno, y trabajaba a distancia todos los días de la cuarentena. ahí preguntan si adicciones, depresión se pueden trabajar. Depresión, sí. Adicciones, hay puntos en desequilibrio. No va a ser esta la única, no va a ser la única terapia que lo ayude al paciente. Es parte de un tratamiento. Hay cosas en desequilibrio que con esto lo podemos ayudar, pero no va a ser con esta sola que se le va a ir la adicción. Hay que ir, obviamente, más atrás, porque ¿qué está tapando con la adicción? ¿Sí? Que hay emocionalmente ahí que no está resolviendo y que lo está tapando, o bueno, está aprendiendo algo con la adicción, será. Pablo, la gente está chocha haciendo preguntas y yo todavía tengo un montón. Bueno, Estamos llegando a la hora, vos poneme el freno porque así como vos te copas, yo también me copo. bueno, Así ¿qué que hora es? ¿Qué hora es? Ni sé. son las Porque le vamos a mostrar. 10 menos 2 minutos. O sea, ¿Querés que vamos le mostremos la sesión? 58 minutos. 58 se pasaron. Sí, Bueno, yo estoy quiero hablando hacerte mucho una por eso. pregunta. Te hago así veloz. Ujú. ¿Puede ser a cualquier edad que se trabaje o hay Sí. desde cierta edad en De 0 a adelante? 104. 104 años la abuelita que atendí es más grande. Si tienen 120 también las atiendo. Si tienen menos de 5 los atiendo a distancia. Pongo a la ayudante o pongo a la mamá en la camilla y atiendo el de 3 meses. Contraindicaciones, No hay límite. marcapaso, algún tema que esté prohibido, una placa en Sí, el cerebro. contraindicaciones, no. Contraindicaciones, que esté estable el paciente. Si está con la tensión en 25, no. Si está con la frecuencia cardíaca altísima, no. Si está sangrando, no. Si está con una ACV, no. Si está con una fractura, no. Las obvias, ¿sí? Bien, Marcapaso es relativo. Yo atiendo pacientes con marcapaso, no le pongo el imán cerca del marcapaso, pero le pongo en el resto del cuerpo. bien. Ahí la Emi dice que la saludemos. Todo lo que tienen. La Emi que nos unió y nos presentó, está ahí, dice que la Bueno, saludemos. Emilia, gracias Emilia. Perdón que te interrumpí, porque están tirando así un montón de preguntas. Con temas psicológicos sí se pueden trabajar, Sí, como sí. fobias y eso. Depresión, ansiedad, fobias, Y cuando miedos. vos apoyas este campo magnético, este imán en el cuerpo, ¿se imanta al cuerpo o no? Solo se apoya, no es que se pega. Salvo si te pusiste la vacuna, si te Obvio, imanta, si no, no. si te envenenaste, se te va.
Se te debe mandar todo. Acá se te pega, pero si no, No no. solo ahí, en todo el circuito que hace hasta llegar al cerebro las nanopartículas. Que bueno, yo tengo todos los protocolos ahí Bien para ahí, desmagnetizar con neodimio y eso. Pero si no, no, porque bien. ahí quería ir en realidad. Te No, iba a no se decir. pegan, no se pegan. No se pegan, le pongo el campo magnético, le pego con una cintita para que no se corra del lugar. Bien, preguntan por tinnitus. Tinnitus, sí, se puede tratar. He tratado, dependiendo de lo que tenga. Hay veces que si tiene alguno de los huesecillos ahí fuera del lugar, bueno, lo derivo que haga otra terapia que es acomodarle los huesitos. Bien, Pero puede. bien, ¿para qué quiero ver? ¿Vos das formaciones? No se dan formaciones oficiales aquí en Argentina, la da solo el doctor Gois. En su momento, ahora lo dan los hijos. No hay cursos oficiales aquí en Argentina. ¿Sí? Hay gente que enseña y que da cursos y no sé qué, pero no están haciendo eh, la formación, no están autorizados y éticamente no están haciendo algo. Nace eso de algo no ético. ¿Sí? No hicieron, no tienen la autorización Ujú. o no hicieron la formación previa para poder dar eso. Eh, Estás usurpando el conocimiento de otro, entonces ya Como están haciendo muchos mal. otros que hay, Ya, ¿no? Con tantas terapias hoy que en un mes, en 2 meses, 3 meses sos tal cosa y así está lleno. Así que hay que tener cuidado a dónde nos metemos, escuchar nuestro corazón y las tripas que nos dicen si vamos bien o no, para ver a sí, dónde o sea, vamos. mira, aquí los pacientes me han dicho un montón de cosas. Hay veces que yo les pregunto, me han dicho que se estaban haciendo terapia con imán y campo magnético, biomagnetismo, y cuando les pregunto, que como me ven así hacer la sesión, me dicen, pero no me hacían eso a mí. Entonces yo les he preguntado que qué le hacían, y me cuentan. Que le dice que tiene migraña, sacaron 5 puntitos de internet para la migraña, le ponen los 5 puntitos y pasa el que sigue. O lo chequean una vez, le salen 12 puntos desequilibrados. La próxima vez lo tenés que volver a chequear los 300 puntos. Si estás en el nivel inicial, tenés que hacer la caminadita. ¿Sí? No le hacen ningún chequeo, le ponen los mismos que salieron la primera vez porque es más rápido. O hay unos por allá por Villa María, Villa Ballester, que los pacientes han venido y me han dicho, me han mostrado la foto de ellos, le ponen los 300 puntos a la vez, sin saber si tiene negativo, positivo, nada, todos puestos así. O no tienen los conocimientos anatómicos previos para poner los puntos donde corresponden. Una cosa es que le aciertes al hígado, que el hígado es grande, y otra cosa es que le aciertes al esfínter de Oddi o al tensor de la fascia lata, sin saber anatomía. ¿Sí? Pero a la vista del paciente, los pacientes vieron que le pusieron unos imanes sobre el cuerpo. El paciente cree que le están haciendo lo mismo. ¿Sí? No saben que para yo llegar a la conclusión de que los puntitos iban ahí, tuve que andar ida y vuelta, 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 ida y vuelta miles de veces para después pasar a esto de que nombrar los órganos y empieza a cortar. Porque si te pones a jugar ahí con alguien en la camilla o en la cama y el pie se puede acortar, pero que se acorte por el órgano que yo estoy nombrando, que ese sea el que el paciente tiene desequilibrado, que después yo lo ponga anatómicamente donde corresponda y que después el paciente se mejore de lo que tiene. Para que pase eso hay que andar un rato. Pero a la vista del paciente, los supuestos terapeutas o yo le pusimos unos imanes sobre el cuerpo. No Claro, saben la diferencia. claro, claro. Y por eso se las digo. ¿Sí? Bien, ¿Qué otra fantástico. preguntita hay por ahí? Nada más, si querés vamos a la sesión, a la demostración online, pero Ah, vamos a aclarar. uh-huh. Sí se puede hacer a distancia, que estaban preguntando. Quienes entraron más tarde, Sí, recomendamos que vean desde el principio para que entiendan todo, porque si no hacen las mismas preguntas, esto queda grabado en IGTV y en YouTube. Y para quien quiera turnos, consultas, información sobre Pablo, es biomagnetismodistancia.com, ¿no es cierto? eso es a distancia. Y biomagnetismoencórdoba.com es aquí en el consultorio. Bien, para pedirte los turnos. Bueno, fibromialgia, hay 18 puntos de dolor, pero a uno le duele todo el cuerpo de cabeza a pies, más mucho ¿Sí? cansancio, dicen ahí. Sí, sí. Se puede tratar, he tratado a muchos pacientes con fibromialgia. Si se va a hacer cargo del conflicto emocional que hay detrás, sí. Físicamente hay puntos ahí.
está dentro de las enfermedades que se pueden tratar. Bien. Bueno, vamos a hacer Tampoco es que esto es mágico, tampoco es que esto es mágico, ¿eh? Que los pacientes no vengan creyendo que vamos a hacer una sesión y yo tengo unos videos ahí, no sé, ahora los subí porque me puse a actualizar esa página que no tenía ni 2 publicaciones. Entonces, esos videos que están ahí son de pacientes que han completado el tratamiento, no de que han venido una vez o 2 veces de probadita, ¿sí? Les digo, para que no vengan con la expectativa por acá, creyendo de que hago magia. Ah, Primero que no no. hago Yo yo, el quería paciente se magia. autocura. Yo quería magia, Pablo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una demostración. Voy a hacer el conejillo de India de Pablo en Instagram hoy, para que Ah, todos bueno. vean. ¿Me vas a hacer adelgazar, ser más Vamos a... alta? Contame. Bueno, ponele. Pon el... No, vamos a chequear, vamos a dejar que tu cuerpo nos diga dónde está desequilibrado. Bien. ¿Sí? Le voy a mostrar, también se lo voy a mostrar para que vean las diferencias, porque se pueden ir a hacer atender donde se quieren hacer atender. Es simple, buscan el certificado, el terapeuta le buscan en la firmita del certificado que dice que es terapeuta en biomagnetismo del doctor Goiz y está todo bien. Después va a tener más experiencia, menos experiencia. Si tiene menos experiencia, va a caminar ida y vuelta, ida y vuelta. Si se saltea la ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, la efectividad de mover los piecitos así y va a estar entredicha, ¿sí? Pero bueno, por lo menos van a tener una guía. Ahora le voy a decir más o menos cómo es la sesión para que la vean. Bueno, Pero déjame que me acomode un poco por acá. conmigo tenés para rato, Pablo, así que... Bueno, déjame que voy a acomodar acá. Sí. Voy a llamar a la ayudante. Ah, tenés que poner un cuerpo ahí para que haga de mí. Me encanta. Y claro, a ver si me ven ahí. ¿Me ven ahí? ¿Me escuchan? Si me escuchan, me van a escuchar. Sí, si estás incómodo con los Verme, no auriculares, sé. los podés desconectar a ver cómo se escucha, para que no estés incómodo. No, ¡Ay, no, qué sí, está perfecto. emoción! Biomagnetismo a distancia en vivo, con este Dame un cuerpo. segundo. Sí, sí, sí. Bueno, y si tienen más preguntas, pueden hacer. Recuerden que quienes se sumaron después, él explicó un montón de cosas, por ahí lo pueden después mirarlo desde el principio. Y siempre les pido que estén atentos a todos los vivos, que recomienden, que compartan para seguir creciendo en esta tribu hermosa que cada vez somos más. Y estoy muy agradecida. Bueno, por aquí estoy volviendo. Ay, Bueno, entonces, lo que vamos a hacer esto es, qué nervios. ¿están escuchando? Sí. Voy a hacer a distancia, ¿sí? Vamos a hacer a distancia la sesión. Bien. En este caso, para que entiendan bien, el paciente ya me envió la historia clínica, me contó cómo se llamaba, le voy a mostrar la foto a mi ayudante, le voy a decir quién es la paciente, dónde está, y vamos a hacer la sesión. Espero ¿sí? que no sienta síntomas la paciente, porque si me siente a mí. No, la paciente, para colmo la que pongo acá es la terapeuta, que La empieza a Lili. percibir cosas del paciente. Me empieza a decir cosas del paciente y después Opa. yo le digo al paciente y le pega en el ojo, así que tenés cuidado. Bueno, decirle Está que... siendo arriesgada con esto, te dije. Sí, 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 lo sé. Cuando me lo dijiste, después dije, ¿para qué? Mejor invitábamos a alguien del público. Ujú. Bueno, Pero soy nombre valiente, completo, soy valiente. Mariana Gómez Tello. Mariana Gómez Tello. ¿Sí la ves ahí? Bueno, vamos. Se cayó el celu, pero no importa. Parece que se cayó. Así, dije mi Lo nombre acomodamos. y se cayó el celular. Así Una empezamos. tormenta hubo pasa. Sí, soy un poco tormentosa. Los auriculares acá. Este para allá y el otro para allá. A ver. Bueno, de paso, Bueno, entonces vamos. respiro. En este caso, el paciente tiene que estar tranquilo, relajado en su casa. Ya me envió la historia clínica. Y lo que voy a hacer es el test muscular. ¿Sí? Voy a hacer... Ahí está, se ve tildado. Pablo, si querés sacarte los auriculares para estar más cómodo, sácatelos, porque se te escucha. Bueno,
O sea que los Estoy bien, desconectes. estoy bien ahí. Ah, bueno. No, ahí estoy bien. Bueno, ahí vamos. Mariana Gómez Tello, dijimos, ¿no? Bueno, aquí hago un minutito de conexión y empiezo a chequear, ¿sí? Ujú. Vamos a decir que el cuerpo nos diga dónde está desequilibrado. Y ahí vamos. ¿Alguna cirugía, algún órgano que no tengas? Amígdalas. Bien. Bueno, ahí vamos. Vesícula, vesícula. Cápsula renal derecha, riñón derecho. Cápsula renal izquierda, riñón izquierdo. Interilíaco sacro. Interilíaco riñón. Interciliar sacro. Útero, útero. Peritoneo, pleura. Índice, índice. Nervio vago derecho, riñón izquierdo. Nervio vago izquierdo, riñón derecho. Duodeno, riñón. Epiplón, epiplón. Vagina, vagina. Peritoneo, peritoneo. Uretra, uretra. Cirugía riñón. Cicatrices. Lunares. Verrugas. Muñón, muñón. Vaso pulmón. Vaso dos pulmones. Vaso dos pulmones. Piezas dentales superiores, piezas dentales inferiores, cuello de fémur derecho, cuello de fémur izquierdo, subdiafragmático derecho, subdiafragmático izquierdo, pómulo tiroides, cresta ilíaca derecha, cresta ilíaca izquierda, labio superior, labio inferior, esófago duodeno, peritoneo apéndice, estómago duodeno, píloro colon ascendente, triángulo de escarpa, codo plexo braquial, borde calloso derecho, borde calloso izquierdo, cardias temporal derecho, dorso de la mano, mesentérico derecho, mesentérico izquierdo, nutricia derecha, nutricia izquierda, suelo pélvico izquierdo, psoas ilíaco derecho, riñón derecho, psoas ilíaco izquierdo, riñón izquierdo, talón, talón, pineal, parietales, núcleos basales, cuerpo calloso, hipófisis, 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 hipófisis bulbo, hipófisis ovario, hipófisis ovario, senos frontales, ojos, ojo cerebelo, mácula del ojo cerebelo, nervio óptico derecho, nervio óptico izquierdo, senos paranasales, sien, oreja, oído, mastoides, pómulo, lengua, mandíbula, mandíbula, rama mandibular, parótidas, tiroides, tiroides, paratiroides, laringe, timo recto, timo hígado, timo parietal, timo suprarrenales, timo apéndice, mediastino superior, mediastino inferior, cardias, pericardio, pericardio, el amigo tuyo, apéndice pleura, estómago parietal izquierdo, estómago timo, estómago cardio, estómago corazón, estómago páncreas, estómago píloro, estómago duodeno, estómago hígado, estómago suprarrenal, estómago sacro, cabeza de páncreas, cuerpo de páncreas, cola de páncreas, punta de páncreas, ligamento pancreático, conducto pancreático, vaso, axila, bursa, subclavia, supraespinoso, deltoides, húmero, braquial, cúbito, radio, muñeca, palma, dedo gordo, dedo índice, pleura, suprahepático, hígado colon descendente, hígado pleura, hígado duodeno, hígado colon ascendente, hígado colon transverso, hígado cola de páncreas. Hígado vaso, hígado timo, hígado píloro, hígado costohepático, hígado perihepático, hígado riñón izquierdo, hígado riñón derecho.
costo hepático, perihepático, lóbulo posterior del hígado, vesícula, ligamento hepático, costo diafragmático, conducto de la vesícula, píloro, duodeno, válvula ileocecal, ciego, contraciego, ombligo, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, uretra, suprapúbico, vejiga, uréteres, útero, trompas, ovarios, ovario, trocánter menor, pudendo, nervio inguinal, epiplón, cuádriceps, vena femoral, aductores, tibia, bueno, y así seguiríamos muchos puntitos más. Estoy en el horno. ¿Sí? Salieron algunas cositas. Algunas cositas. Bueno, entonces, tu cuerpo me dijo que había estos desequilibrios, ¿sí? Estos desequilibrios que yo fui anotando ahí, en este caso lo anoté para decírtelo, están en relación con la investigación del doctor Goize. Entonces, miles de pacientes, cuando les salía este punto, siempre tenían en el análisis tal microorganismo o tal órgano funcionando mal y le daba tales síntomas, ¿sí? Te voy a decir uno, que es pericardio. Es una bacteria que se aloja en el pericardio, que es la capa que envuelve el corazón, y da arritmia y palpitaciones, ¿sí? Entonces, Que es mi Wolf sí, tenés Parkinson, el... bueno, Sí. sí. Entonces, este te da los síntomas, ¿sí? Habría que ver si sin este, el supuestamente ese, sigue estando o no está, ¿sí? Entonces, tenemos problemas digestivos, ¿sí? Hígado, cola de páncreas, otro microorganismo que puede dar problemas en el hígado, mala digestión, digestión lenta, acidez, gastritis, cansancio, fatiga, desgano. En el páncreas, si está mucho en desequilibrio el páncreas, da problemas con la insulina o con la glucemia. Bueno, cada uno de ellos tiene una explicación basada en los miles de pacientes que cuando les salían en este punto tenían esos síntomas, ¿sí? Bueno, yo hice eso como para que vayan viendo más o menos cómo es la sesión. Sigo chequeando así muchos puntos más y después pongo el tratamiento. Lo dejo puesto ahí un rato y después, bueno, hasta ahí llega la sesión. Y así vamos controlando lo que va saliendo, ¿sí? Hoy tu cuerpo nos dijo eso, le ponemos el tratamiento, algunos se equilibrarán con esta sola vez, otros no se van a equilibrar con una sola vez, va a hacer falta que les ponga de nuevo, y así vamos, sesión por sesión, hasta que equilibramos todos los puntos. Como no todos los puntos salen de una sola vez, sino que van saliendo a medida que lo vamos chequeando, por eso que es un tratamiento que lleva algunas sesiones, ¿sí? Ya No te es que en saco la turno. primera sesión va a salir todo. Ya te saco turno. Ya mismo. Bueno, gracias. Gracias, ayudante. No me escucha. Bueno, acá te dice las gracias, Mariana. Bueno, que de nada. Estoy en el horno. Bueno, por ahí iba la sesión. Y pueden estar Por ahí iba la relacionados. sesión. A todo el mundo les salen muchos puntos, ¿sí? Y pueden estar No importa si está relacionados acá unos presente, con otros. Por ejemplo, lo del corazón y el como uno con pulmón. lo que yo te digo es de miles de pacientes con esos síntomas, dan eso, esas cosas que te dije. Hipófisis ovario es una disfunción endocrina que puede dar trastornos con el ciclo menstrual o inflamación, dolor, molestias ahí o problemas con el ciclo menstrual. El ovario también puede dar dolor, problemas, trastornos. Hay un desequilibrio energético ahí, ¿sí? Si ese desequilibrio energético lo estamos detectando antes de que empiece a dar los síntomas, a lo mejor no tenés ninguno de esos síntomas, ¿sí? Porque en nuestro cuerpo primero hay una alteración energética. Sí. Con el paso del tiempo, esa alteración energética termina con una manifestación física, dando síntomas, y esos síntomas pueden terminar con alguna enfermedad. Entonces, si lo que estamos detectando es algo que está alterado solo energéticamente, a lo mejor no tenés esos síntomas. Pero si lo estamos detectando cuando ya pasó a la etapa que empieza a dar síntomas, bueno, estamos tratando ya lo que está en desequilibrio. Repara. Entonces, habrá cosas, y por eso decimos que es preventivo, porque hay cosas que están en desequilibrio energéticamente, que todavía no nos da síntomas, pero a mí ya me sale en el chequeo que hay un desequilibrio, ¿sí? Como la cámara Entonces lo detectamos y lo tratamos. Como la cámara Kirlian que saca la foto, claro. Te iba a hacer una pregunta y... ya sé. Vos dijiste, quizá una persona que no tiene tantos problemas, en 8 sesiones ya
no necesita seguir viniendo para reparar, puede venir para prevenir, y otros necesitan más sesiones. ¿Cada cuánto se hacen las Ujú. sesiones? ¿Una vez al mes, una vez por semana, 2 veces por semana? ¿Cómo es la cosa? Depende del paciente. De- Depende cómo esté el paciente. En realidad yo se lo pregunto con la respuesta muscular al cuerpo del paciente. Le pregunto, Marianita, ¿necesitas que hagamos la sesión en una semana? Y si el test muscular me da que sí, te digo en una semana. Si me dicen 2, en 3, en 4. ¿Sí? En realidad se le pregunto al cuerpo del paciente, normalmente cada 2 o 3 semanas. Yo tenía antes de la cuarentena, tenía pacientes que viajaban de otras provincias porque no querían hacer a distancia, sino que querían venir presente. Bueno, viajaban de otras provincias y venían. Y eso no podían venir una vez por semana o una vez cada 2 semanas. Entonces venían una vez al mes. El tratamiento es igual de efectivo, solo que es más largo o más corto de acuerdo con la frecuencia con que lo hagamos. Claro. ¿Sí? Normalmente cada 2 o 3 semanas, pero se puede hacer una vez al mes. Lo que se queda equilibrado acá no se pierde porque pasa el tiempo. Si yo puse hoy, supongamos que te puse esos puntos que te salieron, y se quedaron equilibrados hoy, no importa si vos venís en una semana, en 2, en 3, va a seguir equilibrado. Solo va a ser más largo el tratamiento. Y si es más largo el tratamiento y los síntomas no se te van a ir con una sola sesión, va a depender de tu tranquilidad emocional para seguir con el síntoma. Después de que hiciste una sesión, hiciste 2 sesiones, pero le hiciste cada un mes y vas a tener más tiempo hasta que empieces a ver más Las resultados. Y no es que mejorías. esto es magia y pasa así. Claro. Entonces, bueno, va a depender de ahí de cómo lo tome el paciente a esa mejoría. Se puede Excelente. hacer cada 2 o 3 semanas normalmente. Bueno, Pablo, nos repasamos de la hora, vamos a hora y 20 pasadas. Bueno, No sé si querés agregar algo bueno, más. disculpen, No, por favor, a disculpen. veces estoy 1 hora 40, yo me copo y si la persona da, felices, yo por vos, que capaz querés ir a Ujú. cenar, a dormir, yo estoy chocha. No, no, yo con todo gusto, yo con todo gusto. Si quieren preguntar otras cosas, que pregunten nomás. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, ahí están diciendo muy interesante, gracias Dani, gracias a todos los que están ahí y los que estuvieron todo Gracias, el encuentro gracias por haciéndonos el quedarse, aguante. gracias por quedarse. Excelente explicación, gracias a ambos, dicen. Bueno, yo ahora no me puedo dormir porque con todo esto que me salió, ¿hasta qué hora tenés? Me voy ya para tu consulta. Estoy en el horno. No, ya te voy No, a mira, pedir turno. escucha, la idea no es que te preocupes por lo que salió, sino que entiendas que de eso te estás liberando. Entonces, si tu cuerpo ha estado funcionando bien, aparentemente, con todos esos desequilibrios, equilibrado va a estar mejor. O sea, así que no es para que te preocupes. No, para nada, porque confío en la vida y en la biología y voy tomando todo lo que viene Ujú, con sus ujú. mensajes, así que gracias a Emi que está ahí, que dice genios, gracias por presentarme este ser, que es un grosso. ¿Qué más? Para Emilia. Sí. Besos, Trixie. Bueno, gente, vamos terminando. Cualquier cosa repetimos, biomagnetismo en Córdoba.com para quienes quieran turnos en Córdoba presencial, biomagnetismo a distancia.com para quienes quieran turnos a distancia y más información sobre esta terapia tan grosa, porque realmente es grosa Bueno, y sobre todo en buenas manos como las tuyas, con todos tus conocimientos, basándote en Hammer, que seguís estudiando y formándote. Así que qué hermoso que en Córdoba tengamos semejantes profesionales como vos. Un placer, Pablo. bueno, muchas Gracias. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hay mucha gente acá que los ayuda, yo uso esta. Hay otras que son más elevadísimas y que no van tanto en lo físico, sino que sabemos que hay cosas emocionales que nos afectan y terminan en manifestación física. Yo hago, digamos, como que la unión entre alguna parte física, otra parte más emocional, pero bueno, es lo que me da mi evolución para hacer en este momento y lo hago de corazón. Gracias, gracias. Bueno, esto queda grabado en IGTV y en YouTube y pueden compartirlo o mirarlo las veces que necesiten. Nos vemos. Adiós. Bueno, chaucito, saludos para todos.